Y yo siempre cuento el día que Alan García se dispara en la cabeza. Claro. Estábamos en vivo en el noticiero cuando se da todo el movimiento. Gravemente herido, es trasladado Casimiro Ulloa, que queda muy cerca a su casa en Las Flores. Sí. Y ya durante esos minutos a nosotros nos iban informando de que él estaba muy mal e incluso nos informan que él ha fallecido. Y en ese momento, que todos teníamos un WhatsApp, empiezan a llegar fotos del cuerpo de Alan García. Nosotros tomamos la decisión de esperar que sea la familia que comunicara para tener ya un registro formal. Yo entrevisté a Pedro Castillo poco antes de la primera vuelta del 2021. Él no podía venir al set, lo entrevistamos por Zoom. Poquito accidentado porque extrañamente nuestro Zoom nunca fallaba, pero él como que no nos escuchaba bien, como que nos pedía que le repitamos la pregunta. Pero se achoró un par de veces por cosas muy puntuales, ni siquiera temas personales. Caretas es el medio que publica la información de la noche perdida de Toledo. Ahí es cuando el Perú descubre que el señor Alejandro Toledo, que había dicho una vez que lo habían secuestrado, en realidad se había ido de putas, ¿no? Entonces se demuestra con documentos cómo él se había pegado una gran juerga en el Hostal Melody, ¿no es cierto? Muy bien acompañado, que la volvieron famosa. de unas chicas simpáticas, muy agraciadas, iban con la tarjeta de crédito, ¿no? Iban y se compraban que esto, aquello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy a este nuevo capítulo de Periodismo de Periodistas. Como siempre, un invitado de lujo, un invitado de calidad. Ha pasado por todo lo que puede pasar un periodista, ¿no? Ha vivido todas las sensaciones, la redacción, el antes del internet, después del internet. Hoy está en la televisión, hoy nos despierta bien temprano, nos da la hora. Un personaje especial para la gente que nos sigue. Antes tenemos que agradecer, como siempre, a todos los que se están suscribiendo, a todos los que nos están escribiendo, que hacen posible que el programa siga adelante y sigan llegando invitados de este tipo, de esta calidad. No se olviden suscribirse a nuestras redes sociales, al TikTok, al YouTube, y que siempre sus comentarios son bienvenidos y sobre todo las sugerencias. Vamos a conocer un perfil de quien nos acompaña el día de hoy. El periodismo es el primer paso para que haya justicia en un país, no solo porque informa, sino porque da voz a lo que merece ser escuchado y cuestiona lo que muchos no se atreven, como lo vemos de lunes a viernes desde las 5 de la mañana a Pedro Tenorio en Latina Noticias, el analista político con más de 25 años de experiencia como periodista, a quien su gusto por esta profesión nace desde niño, cuando en compañía de su padre gustaba de ver programas periodísticos dominicales o de leer periódicos y revistas para estar al tanto de todo lo que sucedía en el país. Y aunque decidió estudiar Derecho, su futuro lo hizo ver que el periodismo era lo suyo. Se inició en la revista Caretas en la sección Cultura, para que años más tarde, con la llegada de las elecciones, empezara a abrirse paso como analista político. Es respetado, admirado, pero también odiado y temido por muchos ministros, congresistas, presidentes y candidatos, a quienes no les gusta que le refuten ni saquen a la luz sus verdaderas intenciones en el poder. Él habla de todo sin miedo a las amenazas, porque como bien lo dice, es parte del trabajo y si no te gusta el fuego, no te metas a opinar. Hoy, en Periodismo de Periodistas, nos honra con tu Pedro Tenorio. Pedro, gracias por venir, te vuelvo a saludar. Gracias, Bocha. Te agradezco por tu tiempo, por tu espacio, por tu predisposición. Hijo. Imagino que los sábados a esta hora todavía estás durmiendo. No, ya empiezo temprano. Gracias por la invitación, un saludo a las personas que nos acompañan, que nos van a permitir compartir un poquito lo que has venido mostrando en esa semblanza, perfil. Me ha gustado mucho, ¿eh? He visto unas imágenes de las cuales ya ni me acordaba. Parece mentira. Justo comentaba ayer con unos alumnos, me invitaron a una charla en la Universidad Bausati Mesa. Ya. Es una universidad, una escuela de periodismo. Y en televisión ya tengo 9 años. Se pasó volando. Como conductor, antes tuve la oportunidad siempre de acudir como invitado, como analista político, porque como he trabajado muchos años en la sección política, en la crónica política, la columna política, me empezaron a invitar primero a la radio, luego a la tele, para dar algunas opiniones, analizar la coyuntura.
y un día a alguien se le ocurrió que podía ser presentador de un noticiero y ahí empecé, Y digamos, hace 9 años. en la televisión. 9 años, pero ya llevaba como 20 trabajando en prensa escrita, que mucha gente no lo sabe. Bueno, no tienen por qué saberlo, ¿no? Pero podemos contarlo ahora. Cuando nos hemos cruzado ahí en prensa popular, ustedes en Claro. Trome y yo en Perú 21. ¿Qué tan difíciles o complicados son los políticos? Bueno, los políticos tienen una dosis adicional de vanidad de la que mira. podemos tener todos nosotros. Claro. Tenemos que reconocer, a veces pecamos de soberbia, somos vanidosos, es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Yo, por Claro. ejemplo, así como dicen, no me gusta que me pisen el poncho, a veces por un tema de respeto, autoestima, pero a veces porque consideras, pues, ¿no es cierto?, que te mereces un respeto adicional. Muchas veces los políticos, pues, son un poquito más vanidosos que nosotros, porque ya el solo hecho de pararse ante una cámara o ante una multitud, hablar, buscar el voto, representar, que la gente en la calle te salude, que alguna gente te diga que eres lo máximo, a veces te la terminas creyendo, ¿no? Entonces, Pero hay es una... una personalidad, son personalidades difíciles a veces de confrontar. Siento porque andan en un séquito, ¿verdad? También. Y que hacen una broma y todos se ríen. Ese séquito se ríe. Me hace acordar mucho a los futbolistas. Hay un capítulo de Los Soprano, una ¿Ya? serie que a mí me encanta, que todos la pueden ver hoy en día, sigue en plataforma, ¿no? Donde la esposa de Tony Soprano le dice, tú te crees el líder, la cabeza, y mandas, pero en realidad todos se ríen solo porque eres el jefe. Y luego Tony Soprano se da cuenta que cada vez que hace una broma tonta, todos se ríen, ¿no? Y empieza Salvo a uno. analizar. Luego se da cuenta que hay uno que no se ríe, que digamos ese era el más leal, el más... Porque todos se rían y él lo miraba, ¿no? Pero eso me hacía pensar en los políticos. Ocurre mucho, ¿no? Si a nosotros como comunicadores, como periodistas, la gente muchas veces es muy cariñosa, muy amable, Claro. nos pasan la voz, nos piden una fotito, a veces nos piden un saludo, pero entre que nos lo van pidiendo nos dicen, ¿no? Oye, yo te admiro, tu trabajo, qué bonito, qué bacán. Y hay gente que pues que se lo cree, ¿no? Yo obviamente pienso que la gente lo dice con mucho cariño, pero si te lo terminas creyendo, creo que vas a pecar de soberbio, ¿no? Te crece el ego, pero se te infla el ego. Claro. Y lo otro que a mí me ha pasado, y que lo he comentado contigo en alguna oportunidad, yo he llegado a la televisión ya tío. O sea, yo no he llegado chibolo. ¿No? Entonces, Ya cuajado, ya digamos con que experiencia. ya un poquito más pata al piso. Entonces, digamos que nunca me he creído ni me tengo por qué creer una estrella, ¿no? Hay gente a veces un poquito más joven o incluso con menos experiencia que tú ya lo ves con ciertos aires. Y ocurre en la política, ocurre en todos los espacios donde tenemos llegada al público, exposición. Lo que voy, pero es cierto, siempre lo he considerado eso, creo que alguna vez también, en alguna entrevista hemos hablado, Sí. el hecho de aparecer en televisión, quieras o no, te hace hasta cierto punto un histrionismo Sí, que tienes que claro. mostrar, obviamente. Sí, claro. Entonces eso va más allá del periodista que de a Sí. pie, o digamos el periodista de redacción, de Claro, prensa. pero histriónico ¿en qué sentido? Que a veces tú puedes estar en medio de un problema o en medio de una situación complicada y viene alguien pues y te dice, y te habla de un tema de actualidad, te pregunta por las FPs, te pregunta por el sueldo mínimo, es lo que siempre me preguntan. Si van la a gente. aprobar, ¿no? Eso me preguntan todo el el tiempo, ¿no? retiro. Desde el señor guardia de seguridad que está parado en un edificio hasta la dependiente de un negocio. Pero, ¿y van a aprobar la FP? O sea, siempre la gente te habla, te pregunta, o a veces vienen y te quieren pedir Pero una eso- foto. ¿Y yo qué voy? Ahí está el histrionismo, ¿no? Que tienes que dejar un rato tu problema para atender a la gente. No, pero yo te digo honestamente, los periodistas me preguntan, ¿van a aprobar el retiro de FP? Mira, hay una alta posibilidad que se apruebe porque además estamos en un año electoral, ¿no? Y al Congreso no le preocupan los temas técnicos, sino tratar de aprobar... Populismo. No, ya, digamos, ¿no? Por un lado, pero tratar de apoyar la mayor cantidad de leyes que ellos crean que merezcan el aplauso, ¿no? Y en este caso es verdad que hay mucha gente que cuenta con la posibilidad de un nuevo retiro para pagar una deuda o para invertir en algo que considera necesario, ¿no? Nosotros siempre le decimos a la gente que en el tema del fondo de pensiones, que es la FP, digamos, al ser un fondo de pensiones, es un dinero que está pensado para cuando tú te retires. Claro. Pero tú eres dueño, finalmente, la norma te da la posibilidad, en ejercicio de tu voluntad, si quieres retirar una parte. Yo, por ejemplo, en lo personal no lo hago. Pero Ya. claro, porque no tengo la necesidad, porque tengo No un estás con trabajo. urgencias, no estás con- Claro, pues, pero me pongo en el caso de alguien que tiene que atender un tema urgente, pagar la universidad de sus hijos, O el que pagar- quiere estar solvente uno pagar y los peñizca, ¿no? alquileres, o como tú, que quieres tener un televisor de 70 pulgadas, no lo sé. Pero el hecho Claro. es que es un tema muy individual, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta,
es muy probable que se apruebe, ¿no? En este momento, como se tiene que aprobar un reglamento de la nueva ley de pensiones, lo han parado. Pero hay más congresistas que están moviendo el tema. Aparte- Ahí las FP tienen que hacer su chamba y tienen que defender su tema, ¿no? Sí, yo también, ahora que se han subido arriba el sueldo, Claro. yo con mayor razón creo que lo van a subir para equiparar las cosas. Lo van Para a- acallar el tema, Claro, ¿no? probablemente, ¿no? Para que la gente esté aplaudiendo. Ahí y- debemos quedar micros todos, pues a la persona que está de acuerdo, al que está en contra, y finalmente la gente. Vamos a hablar sus de opciones. Caretas, que llegas de una revista emblemática. ¿A qué edad llegas? ¿De dónde llegas? Yo estudiaba, yo ayer también le contaba a los chicos de la OSATE, porque hablábamos en un momento de la calidad de educación, de los servicios que en el Perú no funcionan bien, la salud, la educación, y entonces alguno por ahí me dio a entender como, pero usted, don Pedro, habla así porque seguramente usted pues ha tenido las mejores oportunidades. Como dicen ahora los chicos, habla desde el privilegio. Te dije un momentito. Yo mis 11 años de educación primaria y secundaria las hice en la gran unidad escolar Hipólito Unanue en el Cercado de Lima. O sea, yo he tenido 11 años de profesores del SUTEP, muy buenos profesores. Te estoy hablando de los años 80, ¿no? Claro, entonces para Ha pasado ubicar a la bastante. gente, el colegio de Machín. Claro, el colegio de Sí, Machín, Flavio Maestri Sí, también delantero. también Flavio está por Maestri. ahí. Ay, de mi amigo Carnero, y ahí está. No, Trucha Rojas, Claro, o sea, está. ¿no? Lorenzo Humberto Sotomayor, gran compositor de música criolla, profesor. Nada más, nada más. No, y Sambo Cabero también fue alumno. Olvídate, ya, la lista Y es Pedro grande. Tenorio, no lo saquemos. Un flaco, en esa época era flaco. Pero ¿a qué voy? Y yo me atendía en la posta de la Unidad Nacional de Mirones, cuando era Ya. niño y hasta adolescente. Entonces conozco también esa realidad. Claro. Pero tuve la oportunidad de estudiar en la Pontificia Universidad Católica, porque además en esa época, como ahora, si tú vienes de un colegio nacional, vienes de una unidad vecinal, y tu papá trabaja para el Estado, mi papá trabajaba para el Estado en esa época, había pues una escala de pensiones que te permitía pagar, y así lo hicimos con esfuerzo de la familia, se Ya. pagó. Yo entré a estudiar Derecho a la Católica, e incluso estuve 3 años estudiando Derecho. Me gustaba la carrera, pero me gustaba estudiar Derecho, pero yo me preguntaba mucho si trabajando como abogado me iba a sentir bien, me iba a sentir satisfecho. Yo me hacía esas preguntas un poco. Ahora, para estudiar Oye. Derecho hay que ser un poco justiciero. También, correcto. Al menos ese es el Sí, inicio. Después en el claro. camino vas mirando A mí me otras gustaba cosas. mucho la política de chico. Yo, como lo has puesto ahí en la semblanza. Ya, Jessica eh, Lima, Jessica Lima. Claro, yo veía, yo me sentaba con mi papá a ver los noticieros en las noches. En los 80 yo veía, desde el 82, 83, veía el programa de Hildebrand, veía otros programas de, digamos, lo que hoy llamamos dominicales, ¿no? O sea, me interesaba mucho la discusión política. Mi papá compraba Caretas y Oiga, que eran las Ya, revistas claro. de esa época, que si uno tiene la oportunidad ahora los chicos de ver en las hemerotecas cómo eran esas revistas, pues no había internet, la televisión era solo 4 canales, no había cable, entonces había mucho contenido de fondo en esas revistas y yo me crié así. Entré a la universidad, quería estudiar Derecho, me gustaba mucho la política, participaba en política universitaria también en esos años, pero luego dije, voy a buscar algo más vinculado con las comunicaciones, o con el periodismo, o quizás con el mundo publicitario. Transmitir. Claro, en esa época algo más creativo. No tengo nada contra el derecho, mi esposa Claro. es abogada, tengo Que muchos cuidado, amigos ahora te haga molestar. claro, después me cae un lapo. Muchos amigos que estudiaron derecho en esa época, que hasta ahora son mis patas, que nos juntamos para Navidad, o sea, los cumpleaños. Y estoy rodeado en mi día a día de abogados, pero dije, voy a estudiar una carrera Porque ligada a la comunicación. yo tengo un hermano también que es abogado. Siento la sensación que es muy encartonado, o te Y hubieras eso- sentido muy Y mira que encartonado. yo soy formal, soy hasta Sí, sí. acartonado, ¿no? Yo, digamos, podría encajar perfectamente en el trabajo. Y me gustaba mucho leer hasta ahora. Ah, me parece ¿Ya? maravilloso. ¿no? Y por eso me cambié a literatura. En esa época en la Católica no había facultad de comunicaciones todavía. Anunciaban a inicios de los 90, pero no había semestres aún. Iban a estudios generales. Yo me fui a literatura. Ahí, por ejemplo, coincidí con Patti del Río, ¿no? Que trabajó mucho tiempo en RPP. Ana Treyes, que trabajó mucho tiempo en sí. ATV. O sea, A una buena promoción. esas chicas también estudiaban literatura o lingüística, empezaron a trabajar en prensa, porque era muy común que los estudiantes de literatura, lingüística, o se dedicaban a la enseñanza, o hacían vida académica. Tengo muchos compañeros de esa época que se fueron a estudiar fuera, a hacer sus maestrías, trabajaron en universidades fuera,
Pero me gustaba mucho leer la literatura o como ejercían el carrera. periodismo. Claro, y un pata, el año 96, un amigo mío, que dejaba de ser practicante en Caretas, me dijo, oye, yo ya me retiro porque el pata iba a ir a estudiar a otra universidad, otra carrera, pero me han pedido que recomiende a alguien, que lleve a alguien. O sea, si el hueco que dejo yo, que lo cubra alguien. Y él era un colaborador de temas culturales. Me dijo, ¿tú quieres ir? Yo nunca en mi vida había escrito un artículo, ¿no? Claro. Sí, le digo, vamos a probar. Total, a mí me gusta el tema también del periodismo, la prensa, toda mi vida leo Caretas. Y escribir. Y me gustaba ¿verdad? mucho escribir. Porque la persona que lee, Sí, hay una relación directa, sí, leo sin y duda. escribo. Claro, ¿verdad? escribes para ti o publicas. Claro, ¿no? Que hace mucha gente. pero las primeras emociones después de Sí, leer algo, claro. primero es decir, qué bacán. ¿no? E imitar, ¿no? Claro, y te tenías piensas tu así. temporada que escribías como García Márquez, tu temporada que escribías como Vargas Llosa, como Ribeiro, Como Julio Ramón te Ribeiro. recuerdo a quién te ibas encontrando en este Exactamente. camino de la literatura. Claro, ¿verdad? entonces en junio del año 96, o sea, hacer 30 años, qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. Llego a Caretas, porque este amigo me lleva, Carlos Torres Rotondo, que ha escrito libros de rock, que es un tipo muy creativo. Me presenta a la persona que era la editora de la sección cultural, Marielena Cornejo, que hasta ahora la quiero, la recuerdo, y además de vez en cuando, cada vez que puedo la veo. Y empecé de practicante, es decir, era el patita que por ahí le decían, puedes hacer un resumen de esto, puedes traer, averiguarte un dato, puedes hacer unas llamadas. Eso hacía un practicante, era como un coordinador. Pero también te permitían escribir de ciertos temas y se publicaba pues los sueltitos, las gacetillas, hasta que por ahí en algún momento te publicaban alguna reseña de algún libro o de alguna obra de teatro, con tu nombre, ¿no? Porque de cine y televisión había sus columnistas, pues, ¿no? Chacho León Frías, Fernando Viva, y no podía chocar, ¿no? Pero estas cositas, y en un momento que Marielena Cornejo se va de vacaciones, me acuerdo que entró Oscar Malca, un poco para editar la sección, pero por un tiempo, Oscar Malca, pues, Porque ya entró tremendo subterráneo también. Claro, tremendo personaje de este mundo periodístico. Y entró más libre ya. ¿no? También, ¿no? Entonces Oscar me empezó a pedir más cositas. Luego Oscar también tuvo que tomar unas semanas, entonces como que me fui encargando yo de algunas secciones Yo quiero hacer, y perdona que te fueron interrumpa. viendo que, oye, este pata progresivamente va respondiendo. Ya, y así me fui quedando. Te quiero preguntar algo. Dime. Hoy viajemos en el tiempo, retrocedamos en todo caso, llevemos el internet. Saltemos para acá. Llevemos el internet. ¿Lo hubieras publicado en tus redes? Lo que iba saliendo en Caretas. Sí, es ¿no? más, yo en algún momento quiero ir a la hemeroteca de la Universidad Católica de Sociales. La hemeroteca de Sociales guarda todavía esos archivos, ¿no? Pues hay que refundirse y hay que ponerse ahí un protector porque todo eso pues ya tiene ácaros. Qué bonito. Y sí lo publicé. No, lo voy a buscar y le voy a tomar foto y por supuesto, porque el próximo año, como que son 30 años de esas cosas, las voy a buscar y por ahí compartiré con la gente todos esos titubeos, esos errores, esas rocas que uno escribía en esas épocas, Ahora, de las cuales quizás hoy ya no escribiría, no sé. Ahora, llegas de practicante porque también hay que contarle a la gente, no solo la vida periodística, Claro. no todo el entorno. ¿okay? Sí, claro, no te pagan un mango. Esa era la vida del practicante en esa época. Pero habían jefes o compañeros que decían, hemos cobrado, Pedro no le tocó porque todavía no le claro, toca. todavía no me toca. Pero Así lo que era, sí te ha podemos cambiado. llevar a tomar un traguito y tú no gastas nada. La chela. ¿Pasó? Siempre había oportunidad de tomarse unas cervezas allá en el centro de Lima, Sí. frente al Carbone. El Carbone es una esquina, es una sanguchería, ¿Ya? unas ensaladas de payares maravillosos. Hasta ahora funciona el Carbone, es un lugar muy bonito frente al Teatro Segura, Ya. ¿no? Toda esa zona del Carbone, me parece que esa bajada es Rufino Torrico. Claro. Ahorita me falla un poquito. Por ahí había varios barcitos muy simpáticos. Que después se han maleado con el tiempo. Se llama, bueno, tú sabes. Tú has frecuentado más que yo. Bueno, Y ahí nos tomábamos unas cervecitas, conversábamos con los chicos, los fotógrafos de Caretas, con Che Vargas, con todo era un otra grupo. cultura del periodismo, Sí, ¿verdad? claro, Y era- no era es buen bien- animal, estaba bien. No, pero además era bien sano en el sentido que te tomabas tus chelas, te tomabas por ahí, en esa época, los chilcanos. El pisco no estaba de moda, el pisco se va poniendo de moda recién en el año 2000. Claro, Antes era una claro. cosa rara. O sea, era una cosa de gente mayor, no de gente joven, ¿no? Claro. Pero empezabas con el chilcano. Yo era poco de bajar hasta Quilca, la zona del Queirolo. No, Mis patas de literatura sí iban mucho. Claro, era Pero zona yo más
Más como tú, rockera. hemos trabajado más. Yo trabajaba en la Plaza de Armas, Caretas, Claro. hasta el día de hoy su local Claro. está frente al Palacio de Gobierno. Claro. Entonces ya me quedaba un poco lejos bajar hasta la Plaza San Martín, Quilca. Ya estaba un poquito lejos, pero Está me como un quedaba. fotógrafo, ¿verdad? Que dices, oh, helado o sin helado, la que esté más cerca, ¿para qué La que perder esté más tiempo? cerca. ¿No es cierto? Igual. Y de a 4, ¿ves? Yo, cuando me tocaba pedir a mí, yo pedía de a 4 ¿De una vez? 4 de una vez, bien helado y acá, porque eso va a volar. Nos quedábamos, había un restaurante también donde te vendían muy buena cerveza en la esquina de Camaná con Guayaga. O sea, justo antes de la República. Ya, Camaná claro, con claro, Guayaga, claro. al lado de un chifita, malahuertero, que ya desapareció. Pero esta bodega, no recuerdo el nombre, ahí también se almorzaba y se tomaba una chela. ¿Qué tiempo? No, ¿no? lindos años, ¿no? Muy simpáticos. Sí. Y te encuentras ya cercano, ya como titular, digamos, en Caretas. Claro, de practicante pasabas a colaborador. Colaborador ya cobrabas, Ya caía su... ¿no? Ya caías, pero no el colaborador hacía muchas cosas, ¿no? O sea, podías de pronto hacer coordinación, podías acompañar al fotógrafo, tomar notas. Eso no se pagaba porque eso era insumo para algún otro redactor que de pronto te pedía la gauchada, ¿no? No es como ahora que por chat le preguntas todo, tenía que ir alguien a tomar notas, ¿no? Claro. O hacías un Zoom, un streaming, y vas mirando qué hace. No, tenía que ir un In Pedrito situ. Tenorio Antes a era in tomar situ. nota, claro, y pasarle el resumen en esa época, como otros, digamos, colaboradores. Y ahí vas Practicante, sumando colaborador. puntos, ¿no, Pedro? Claro, Porque ahí te van de viendo. acuerdo al resumen que presentas, Claro. este pata tiene Y- pasta Y para... ahí te van viendo, te van midiendo, y ya luego redactor. Redactor ya eras de planta, ya tu nombre aparecía en el postón. En el Ya de año... colaborador aparecía. en el Te año estoy dos- hablando 97, 98. El año 99, comenzando 1999, hace 26 años, hablo con Marco Sileri, habla conmigo. Marco Sileri, hijo de Enrique, Claro. era quien manejaba toda la sección política de la revista. Yo hasta ese momento trabajaba con Jaime Bedoya, otra leyenda del periodismo escrito acá en el Perú, Claro. que ahora trabaja en Perú 21, ¿no? Es editor de publicaciones especiales, algo así. Yo trabajaba con Jaime Bedoya, trabajaba con un grupo muy bonito de gente en esa época. Y entonces hablo con Jaime porque Marco me dice, oye, ¿no quieres venir a hacer política? Porque a ti siempre te ha gustado la política, tú hablas de política. Yo cubrí, siendo redactor de Inactuales, le llamábamos, yo cubrí toda esa movilización de estudiantes universitarios el año 98, cuando en el Perú se debate la posibilidad de la reelección de Alberto Fujimori, Claro. que no podía porque la Constitución solo No lo permitía, reconocía una reelección, y el señor, elegido el 90, ya se había reelegido el 95, él se quería reelegir el año 2000, recordemos, interpretando que esta era su primera Claro. elección con la Constitución, En el la anterior 93, era otra claro. Constitución. No, pues señor. No, Sí, entonces, sí, sí. como el Tribunal Constitucional considera que esa reelección no es válida, el Congreso de ese momento, Congreso con mayoría fujimorista, Lo prueba. se vuela al Tribunal Constitucional. Salen en manifestaciones los estudiantes universitarios de San Marcos, de la de Lima, de la Católica, de la Agraria, de la UNI, o sea, los menciono intercalados, nacionales, privadas, Claro. todos salieron, todos se unieron y se vio una manifestación muy importante. Y hay un famoso video como en el pasaje Olaya, ahí al lado de Caretas, pasaje Olaya, frente al Palacio de Gobierno, hay una trifulca entre los estudiantes, que solo tenían sus banderolas, y la policía, que tenía los Claro, cascos, las los cachiporras y escudos. Ahí está, es una batalla campal. En todo ese contexto, yo escribo de política, hago un poco las crónicas, con otros redactores, obviamente. Entonces Marco me dice, oye, ¿no te quieres venir a trabajar en política? Y venía la campaña el año 2000. Entonces dije, sí. Ahí paso el año 99 a cubrir ya como comisión, como redactor, Ya. temas políticos, empiezo a hacer entrevistas y fueron años muy importantes porque no solamente fue la campaña del año 2000, muy accidentada, que llevó además, luego de los videos Curi y Montesinos, a una nueva elección el año 2001. Claro. Entonces, la marcha de los cuatro El suyos. fraude. Ahí, digamos, yo me fogué como redactor político, ¿no? Y mucha gente no me conocía, igual yo firmaba en Caretas, y cuando los colegas me conocían, me decían, oye, yo pensaba que Pedro Tenorio era un tío, pues, no. Porque además me daban bastante espacio, ¿no? Entonces, Claro, tenía con notas tanto- de 5 páginas, había por ahí una entrevista, 4 páginas, y en esa época
No digo que ahora no, pero en esa época no había internet, no había cable, digamos, masivo. Lo que publicaba Caretas pesaba, pues, ¿no? Entonces, Seguro. caramba, era una muy buena vitrina. Ahí me fogué como redactor político, ya luego me pusieron de editor asociado, Es un hasta fines del momento, 2003. es un momento muy agitado para el país. Muy fuerte y muy buena escuela para uno, ¿no? Es lo que te iba a decir. Más allá de que todo lo que te enseñaron hasta llegar a ese momento que te pasan a política, Ajá. siento O que sea, ahí me preguntan, que te has, ¿quieres venir a política? Sí. No, ya. siento que ahí se cuaja, ya aparece con fuerza el periodista que tenías Sí, yo dentro. creo que sí, ¿no? Mirándolo Sacas el ahora, título, digamos. entre comillas, claro, Claro, porque yo soy egresado de humanidades, soy egresado de la especialidad de lingüística y literatura. lo que te Ya quiero luego he decir, hecho una maestría en comunicaciones, ¿no? Para que no me digan pero que para que no digan que no estudiado. tienes. No, pero me refiero a que no, te cuajas, ¿no? En En la la- calle en te la forman. calle, claro. La pregunta es: empiezan ya las presiones, porque fue una época muy dura, ¿no? Por un Lo lado, bonito, ¿cómo vives esas presiones lo políticas? bonito, mi querido Ocha, es que las presiones eran, por ejemplo, para Enrique Sileri. Ya, Y mi claro. tío Enrique Sileri no entraba en vainas. Ah, qué bueno. qué Claro, bueno. entonces no llegaba la presión, la amenaza, Todo queda con él. quedaba con él. Y además no era una amenaza, al menos no nos tocó a los otros, mafiosona, matonesca, ¿no? Porque estamos hablando de la época en que Toledo, a través de sus amistades, de cierto poder económico, quería presionar, pero no es que iban a tu casa, no es que te mandaban una foto, oye, mira, ya sabemos dónde trabaja tu mujer, ya sabemos Pero dónde... hablo del fujimorismo, porque Claro. todavía el fujimorismo Sí, estaba no, ya gobernando. estaba en ese momento Ya- estaba de capa Ya caída, estaba. porque luego de los videos de Curi Montesino y todo lo Sí, que se ya. supo, ya estaban hasta el perno. Entonces, No, pero ya antes andaban de eso, muy fuerte para Careta. Yo en ¿y esa para época- ti no? No, porque yo en esa época todavía estaba entrando. ¿No te Entonces, siguieron con una porque te acuerdas que los de seguridad del Estado, o mejor dicho, andaban los de seguridad, ¿no? Andaban sí nos pasó algo muy curioso. A ver. Mira, en realidad ahí la presión era sobre reporteros, columnistas de Caretas de esos años, de fines del Fujimorismo. Ahí estaba Cecilia Valenzuela, Claro. estaba Raúl Vargas, estaba Fernando Rospigliosi, que luego ya se va a trabajar con Toledo y hace política. Claro. O sea, era un grupo de periodistas que eran nuestros mayores, los más cuajados, y eran los que estaban en la primera línea, digamos, de cualquier amenaza o situación jodida, ¿no? Entonces, el propio Enrique, Marco... Claro, las caras visibles del Claro, periodismo. nosotros éramos, digamos, la segunda fila Claro. que mirábamos cómo reaccionaban, cómo actuaban. Por ejemplo, en esos años, Caretas es el medio que publica la información de la noche perdida de Toledo. Acá estamos guaqueando un poquito porque esto pasó hace 25 años, pero ¿qué pasó? Ahí es cuando el Perú descubre que el señor Alejandro Toledo, que había dicho una vez que lo habían secuestrado, en realidad, se puede utilizar palabras Sí, resonantes, claro que sí. en realidad se había ido de putas, ¿no? Entonces, se demuestra con documentos cómo él se había pegado una gran juerga en el Hostal Melody, ¿no es cierto? Muy bien Que la acompañado, volvieron famosa. de unas chicas simpáticas, muy agraciadas, que cada vez que el señor Toledo pues tomaba una siesta, descansaba, iban con la tarjeta de crédito, ¿no? Iban y se compraban esto, aquello. Mientras él dormía. Cuando llega Toledo a su casa, ¿no? Le dice Lian, oye, me han secuestrado, ¿no? Oye, sí, ¿no? Pucha, ¿qué pasó? Te han secuestrado, te habían robado la tarjeta de crédito, ¿qué pasó? Sí, mira, eran como $10,000 en una noche que se habían tirado. Pero luego la policía investiga y aparecen todos los vouchers, toda la evidencia de que esto había sido una juerga, pues, ¿no? Una juerga muy animada. Pero claro, dijeron, no, ese es Montesinos, que ha manipulado la evidencia para que parezca, ¿no? Pero esto lo publica Caretas en medio ya de la campaña del 2001, ¿no? Y aquí viene el comentario, que entonces le vino una presión muy fuerte contra Caretas, contra Enrique Sileri, Claro. porque estaba golpeando, entre comillas, Al al candidato. candidato que además nos iba a librar de Alan García, que venía para un segundo mandato el año 2001. Y de la dictadura de Fujimori. También, ¿no? Oye, ustedes son herramienta de la mafia montesinita. Oye, esa es evidencia, ¿no? Y como esas, Enrique Sileri tuvo varias en las cuales se tuvo que plantar Y cuando cierran con Caretas, Marco, con toda esta gente que lo apuntaló muy cuando bien. lo toman Caretas el gobierno, ¿dónde te encuentras tú? ¿Pero cuándo lo tomaron? No, pero cuando vienen y lo cuestionan. Ah,
No, nosotros estábamos ahí como chiquillos que éramos pues atentos a cualquier cosa, barricada, acá nos quedamos, no ¿Cómo salimos. es, no? ¿Cómo es, no? Hoy Pero tú dirías, llegamos a me tanto. voy mejor, ¿no? No. Pero no llegaron a tanto, pero sí había mucha presión, porque siempre las empresas periodísticas son, además de medios de comunicación, de impacto, de llegada, son también empresas, porque Sí. para pagarle el sueldo a un periodista, a un fotógrafo, Es a un un negocio. camarógrafo, o sea, tienes que generar una rentabilidad para el Tienes propietario. que verlo como negocio. Tienes que pagar los sueldos y tienes que pagar la luz, el agua, el alquiler, eso no es del aire. Entonces, si vienen auspiciadores fuertes a intentar presionarte o a intentar defender a un amigo, es un golpe fuerte para la economía del medio. Ahí tienes que resistir. Siempre dicen, no, todos se echan. No es así. ¿Cuántas veces algunos medios, quizás no todos, pero cuántas veces algunos medios se han tenido que plantar ante el poder y han hecho denuncias fuertes porque precisamente tienen que hacerlo, ¿no? Pero no faltan las presiones. En esa época a Enrique lo presionaban mucho. Durante el Fujimorato también lo presionaban mucho porque decían, ¿no? Oye, señor Fujimori está transformando el Perú, ¿por qué lo critican? Porque al poder siempre hay que criticarlo, siempre. Hay que cuestionarlo. Para que haga bien las cosas, ¿no? Entonces fueron años muy formativos, muy interesantes. Y antes de irnos de ahí, nos venimos para acá. Saltamos. Y se están viviendo momentos duros en estas últimas horas. Sí, claro. ¿Cómo Pero es ¿sabes qué pasa, Fernando? A diferencia de aquellos años, hoy en día la información es mucho más accesible por muchísimas más fuentes y en muchísimos más espacios y periodistas, comunicadores, líderes de opinión de los que había hace 25 años, ¿no? Los están presionando. Siempre hay una presión, siempre hay una amenaza. ¿En estas horas un poco más? Yo diría que sí, porque en este momento todavía hay por ejemplo, un alto funcionario del gobierno, de Dina Boluarte, ha hecho una denuncia, está planteando una denuncia penal contra Latina Televisión, por ejemplo, por algo que no es un ilícito penal. Además, acusa de una suerte de reglaje. Reglaje es lo que hacen los delincuentes, ¿no? Claro. Cuando en realidad lo que estamos haciendo es el seguimiento a un alto funcionario del Estado. Tú lo decías al inicio, o lo dijeron también ahí en la presentación. Si no te gusta la candela, no te metas a la cocina. Si tú crees que no debe ser auscultado como autoridad, te has equivocado, porque precisamente la prensa, no solamente latina, todos los canales, todos los medios, el streaming, todos los espacios de discusión política están para fiscalizar al poder, ¿no? Claro. A mí me enseñaron de chiquito que, digo, empezando en prensa, siempre hay que fiscalizar, siempre hay que criticar al gobierno. A veces me dicen, oye, ustedes critican mucho a Dina, pero no dicen nada de Keiko, no dicen nada de Porky, no dicen nada. También decimos, pero de quien más hay que hablar es de quien tiene el poder, quien puede con sus decisiones afectar tu vida, la mía y el futuro del país, ¿no? A mí siempre me quedó una frase de mi viejo, de chibolo, Mm. que me dice cuando una vez vi una noticia que primero un policía porque había rescatado a una señora, una cosa así, Ujú. y estaba niño, y mi viejo dijo, no entiendo por qué lo premian si es su chamba. Me decía, deben informar, pero cuando está mal, cuando hace algo malo, no cuando Claro. hace algo bueno, es parte del trabajo. Bueno, es Y es una más o forma menos de parecido a eso, ¿verdad? Claro, Que no, tengo que estar atento a ti, ¿no es cierto? Y tampoco es que la pegamos de mártires. O desmerecer. No. O sea, la autoridad también, si cree que debe denunciar, que denuncie. Pero en este caso se está equivocando de forma clamorosa. A tal punto que siendo una denuncia contra Mónica Delta, contra Punto Final de Latina, todos los canales de televisión han salido a decir Sí. que eso está mal. Y todos los gremios de periodistas, que a veces los periodistas entre nosotros también peleamos, La competencia y discutimos, todo. competimos, pero todos los gremios de prensa, desde IPIS hasta la Asociación Nacional de Periodistas, el Colegio de Periodistas, también se han pronunciado en contra, no a favor de determinados periodistas, sino a favor del principio según el cual los funcionarios públicos tienen que rendir cuentas. Claro. Todos, ¿no? Y a todos les va a tocar. ¿Has tenido miedo Pero en esta te provincia? decía, ¿no? O sea, hoy en día hay más información, hay muchos más medios que es más difícil para el poder que quiera hacerlo controlar lo que se publica. Si no lo publica la televisión, lo va a publicar Internet o lo va a publicar un medio escrito. Si no lo publica un medio escrito, lo va a publicar la televisión. O sea, ya no puedes escapar de eso. Te preguntaba, ¿has tenido miedo en esta Alguna vez sí, alguna vez Pero sí. igual has informado. Sí, porque es tu trabajo y porque finalmente... Porque alguien- va la frase,
Si no te gusta el juego, También alguien me dijo que la mejor manera de neutralizar una amenaza, una situación en la cual puedas ser agredido o te puedan demandar, te puedan perjudicar, lo mejor para neutralizarlo tu protección, es hacer tu chamba. tu O sea, protección. claro, lo mejor es si tú tienes una denuncia y te están presionando para que no la propales, pero tú estás seguro de que esa denuncia tiene fundamento, lo mejor es presentarla. Sí, porque si no la presentas, Qué buena. se siente que la presión, la amenaza ha surtido efecto. Mira, y encima no es ni siquiera un acto heroico lo que tú estás dando de entender, No. sino como diciendo, hasta es mi escudo. Claro, ¿Correcto? por supuesto. Esta eso- es mi mayor cápsula Claro, mira, para que no pase cuando nada. yo trabajé en Perú 21, en esa Ya. época éramos prensa popular. Claro, estábamos ahí. Yo entré en Perú 21 a fines del 2003 hasta inicios del 2009. Estuve más de 5 años. Y era una época muy bonita, porque yo venía de Caretas de trabajar para un semanario. Trabajábamos el lunes hasta tarde, noche. Nos amanecíamos de martes a miércoles. Se publicaba la revista el jueves. El viernes era un poco más suave. El jueves hacíamos la reunión viendo temas para el próximo número. El viernes era un poquito más suave. El sábado trabajábamos hasta las 3 de la tarde, 5 de la cada uno tarde. hacía lo que tenía que hacer. Tranquilo, exacto. El lunes ya de nuevo. Pero en Perú 21 ya me tocó trabajar prensa diaria. Eso era otro ritmo. Ya no son necesariamente notas de 4 o 6 páginas, no. Una página ya era bastante. Y ¿no? de una vez. Y de una vez, ¿no? Y bonito porque a las 10 de la mañana, reunión de coordinación, cada sección sus temas, qué podría ir en la portada, ok. Y a las 5 de la tarde, tema de portada, en la pizarra, tac, 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 y debatíamos, discutíamos, este está más vendedor. Y en esa época mi director, Perú 21, que fue en realidad mi director durante los 5 años que estuve, Augusto Álvarez Rodríguez, Claro. buen amigo, él, por ejemplo, había un tema de política y había un tema más social. Usted le preguntaba a la editora de espectáculos, a Signy Prieto, que si no Ya. le mandó un abrazo. Sí, sí. Le preguntaba a Signy Prieto, Signy, ¿tú cuál te parece más interesante? ¿El del Congreso, este tema de la bicameralidad? ¿O esto de acá, Sí. el mercado que está subiendo? Qué cuco, ¿eh? ¿No? Y a veces Signy decía, no, lo del Congreso porque es escandaloso. O con el sentido mucho más común, no, eso del mercado, porque eso afecta, mira, yo en mi compra que he hecho de la Sí, estaba semana, ya, igual le preguntaba a la de sociedad si el tema era entre economía y espectáculos. Ha porque- escuchado todas las voces. No, claro, por eso invitaba a los editores, Claro. ¿no? Pero además, yo creo que esa era una... Y ahí aprendí yo bastante, porque yo, como he estado metido en política tanto tiempo, mi burbuja siempre ha sido política, Claro. ¿no? Ahora que ya tengo algún tiempo en noticiero, que es mucho más abierto en cuanto a temas, que no necesariamente un noticiero es un programa político, de pronto no le interesa mucho a la gente el tema político en general, algunas cosas, ¿no? Ahí aprendí que es como se dice hoy en día, ya no decimos los televidentes, los radioescuchas, los lectores. No, ya no. Hoy en día es la audiencia, Claro. porque hasta La República, El Comercio, Perú 21, tiene una web, tiene podcast, tienen Claro. programas. Entonces hoy en día Perú 21, por ejemplo, tiene una audiencia, no tiene solamente lectores. Sí, claro. Igual en Latina, no solamente tenemos televidentes, tenemos en Latina Noticias un canal en YouTube donde tenemos 24 horas Sí, al día de también, información. claro. Latina digital. que Por le ejemplo, llaman. y ahí no todo es política, no todo es economía, también hay mucho tema social, ahí podemos hacer mucho tema cultural, mucho tema artístico, además de costumbres del Perú, es muy bonito. Eso hoy en día es la audiencia. Entonces, Decías que ibas a captabas tú la intención de Álvarez Rodríguez. claro, ahí te das cuenta, oye, sí, pues, este tema para nosotros tres que nos gusta la política es el tema, pero ya ves que el resto de la mesa quiere lo otro, le parece más interesante. Entonces, en la portada principal iba lo jalador, en cuanto a mayoría, en la mesa de editores, y nuestro tema político arriba. Pero Igual claro. era la página 3, 4 política, ¿no? Pero era una forma de entrar. Un gran profesor de mi universidad, ahí en San Marcos, nos decía, yo he vivido el tiempo que Perú no iba al Mundial. Claro. Y él nos decía, muchachos, 30 y tantos años, pues. decía, cualquier periódico sea netamente político, cualquier periódico, si vamos al Mundial, va a poner eso así, se muera un congresista. Decía. Ah, claro. Cualquiera va a poner Perú al Mundial, así de acuerdo el presidente del Congreso, ¿verdad? Y decía, va a tambalear un poco si es que hay un golpe de Claro, Estado, pero porque hay temas que están que por encima de todo. ¿no? Hay temas que están en el corazón de la gente, ¿no? O sea, Claro, porque claro.
es como en la política no todo es racional. La política también es un tema de sentimiento, es un tema de afinidad, ¿no? Y eso los políticos cuando lo entienden recién se convierten en buenos políticos. Eso también lo aprendí años después trabajando en Epensa, que es otra empresa. Claro. Epensa publicaba Correo, Ojo, Ajá. Ajá, El Bocón, ¿no? Pero Ojo ha sido durante muchos años un medio de comunicación muy fuerte, muy importante. Seguro. Así como Trome es en lo suyo, Ojo también pues tiene sobre todo una lectoría fuera de Lima, o la tuvo muchos años. Yo salí de Pensa el 2013, fines del 2013. Entonces, mira, ya pasaron más de 10 años, ¿no? Entonces, pero ¿a qué viene mi comentario? Que yo aprendí, por ejemplo, de mi tío Víctor Ramírez, que le mando un saludo también, está vigente. Él era el director de Ajá, ¿verdad? Ojo, él está siempre mirando las redes, por ahí me comenta, también me da alguna... Me dice, don Pedro, eso está bueno, don Pedro, eso está malo. Muy bueno, Víctor Ramírez, director del diario Ojo, mucho tiempo. Y él también tenía esa mecánica, o sea, juntaba a su gente, él tenía en la cabeza algún tema, tipo con una visión popular muy clara, pero igual le preguntaba a los más jóvenes, igual preguntaba mucho a las periodistas. A veces los periodistas somos muy dependientes de nuestro rollo masculino, y no prestamos atención a la visión femenina, también, que es distinta, ¿no? No digo ni mejor ni peor, es distinta, y en esa discusión nos complementamos muy bien, ¿no? Pero era otro pata que cuando reunía a su equipo, ¿no? A todos les preguntaba, no es que, no, yo sé lo que vende, hermano, ponme ese titular, claro, bájame la foto, ponme la calata, no. O sea, era otra escuela. Y en este caminar por los políticos, conversando con políticos, entrevistando con políticos, ¿has tenido algún roce con alguno de ellos? Hace muchos años he tenido algún malentendido, o sea, gente que se ha molestado, ¿no? Que luego me ha hecho saber que estaba quizás ofendida por alguna cosa que escribí o que dije, pero luego con el tiempo... Pero eso es como comentario. Sí, pero no, como entrevista... No, yo siempre he sido muy respetuoso con las personas, y ser respetuoso no quiere decir que no dejes de preguntar cosas difíciles o comprometedoras, pero cuando las he planteado, las he tratado siempre de plantearlas con mucho respeto, entonces la respuesta ha sido también respetuosa, ¿no? Claro, yo entrevisté a Pedro Castillo poco antes de la primera vuelta del 2021, la última semana, ya había salido él en los debates de la primera vuelta, lo entrevistamos en la mañana, en ese momento estaba con mi compañera Maritere Braski, ¿no? Él no podía venir al set, lo entrevistamos por Zoom, ¿no? Poquito accidentado porque extrañamente nuestro Zoom nunca fallaba, pero él como que no nos escuchaba bien, como que nos pedía que le repitamos la pregunta. Pero se achoró un par de veces por cosas muy puntuales, ni siquiera temas personales, ¿eh? Sino usted dice que va, porque así decía él en campaña, ¿no? Vamos a nacionalizar estas industrias, estos sectores. Ya sabe cuánto va a pagar por esas nacionalizaciones, porque según la ley, según la Constitución, si el Estado peruano nacionaliza alguna empresa o actividad, tiene que indemnizar. No es que, yo me quedo con tu pozo petrolero. No es Velasco, ¿no? Yo me quedo con tu mina. Pero Velasco pagó. Lo que la gente no sabe es que Velasco pagó. Velasco expropió a las pesqueras que estaban en quiebra y luego les pagó un montón de plata. En ese momento se salvaron gracias al billete que, o sea, los empresarios. Por eso ningún pesquero pitea. Los de la reforma agraria sí, quieren que le pague su bono. Pero los pesqueros no pitean porque los salvó. No, pero lo que voy es que le digo, ¿y usted sabe, ha calculado de todo esto que ha dicho que va a nacionalizar? ¿De dónde va a sacar la plata? Entonces se molestaba porque ¿por qué le hacían esa pregunta? Pero si estás planteando, claro, una vez que llegó al poder no hizo nada de eso, no porque no quisiera, no pudiera, pues no tenía idea. Imagínate, pero sí encontró plata. Encontró mucha plata y Pedro Castillo hablaba de la segunda reforma agraria. Claro. Y no pudo comprar fertilizante, hermano. 4 concursos de fertilizante, o sea, de compra de abono, por no decir otra palabra que empieza con M. 4 compras de eso,
No las pudo No hacer. pudo comprar. ¿Tú cómo quieres hacer la segunda reforma agraria si no tienes Me capacidad? da risa porque ya venía a la mente, no puedo comprar M. No, pero te digo, pero hay un después, ¿no? De una entrevista, cuando todavía no la publicas, y te llama y te digo, hermano, mira, te dije eso, pero mejor no lo publiques. ¿Te ha Me ha pasado? pasado, pero no en temas políticos. Me ha Si pasado no, en otros ya temas. no. Cuando he entrevistado por ahí a gente que tenía. Cuando yo hacía culturales, que tenían de pronto algo que. Claro, estaba que muy, en el era un fragor de la tesoro, conversación, claro, ¿no? ¿no? Un tesoro, y después decía, oye, no, si publicas eso, chaval del INC me va a decomisar. ¿Y qué se hace, Pedro? Pucha, ¿no? Poníamos la foto, ¿no? Ahí. Que se vea, Sí, ¿no? Porque es un tema pero también. no, en política yo he tenido siempre, digamos, el tino de preguntar, como me gustaría que me pregunten a mí. Como me gustaría que me pregunten a mí. Y quizás por eso, mira tú, Bocha, en 3, 4 oportunidades he sido moderador de debates Sí, presidencial claro. y de alcaldía de Lima también. El año 16, cuando, mira, ya hace casi 10 años, hubo un debate de equipos técnicos, el equipo de Keiko, el equipo de PPK, y me pusieron a mí en el Cusco, fue un debate fuera de Lima, ¿no? Me pusieron de moderador. Yo tenía un mes en Latina y había estado en ATV mes y medio, ¿no? Claro. Pero era opinante. Te dijeron, no, este pata, ¿por qué? Porque este pata es, en ese momento lo pensaron, ¿no? Es centrado, No es seas modesto, no seas ponderado, modesto. ponderante. Claro, hay mucha gente que te reconoce como un opinólogo, También, ¿no es también, cierto? claro, no, por supuesto. Y hasta politólogo. Pero mira, siendo opinante, Sí. o sea, nadie dijo, este pata es tira para acá, tira para allá. Dijo, no, Ya, lo ponemos de claro, moderador. claro. Y luego para la elección municipal que ganó Jorge Muñoz con Mávila Huertas, fuimos moderadores de ese debate, donde está Urresti, ¿no? Y luego, para el debate presidencial del año 21, que fueron 3 noches seguidas, porque eran 24 candidatos, junto a mi compañera Mónica Delta. Y luego con Mónica Delta también hemos sido de debates municipales, ¿no? Entonces, eso que me dice a mí, que en determinado momento los políticos no me ven a mí como una persona que necesariamente toma partido por una O posición, sino que confrontación. trato de ser ponderado, ¿no? Eso no Que, no, significa... que dejes de ser confrontacional. Eso no significa que yo le quite el poto a la jeringa, como decían antiguamente, sino que yo te digo, yo trato de hacer la pregunta como me gustaría Sí, que tengo me la hagan un a mí. amigo que te tiene esa bronca a ti. ¿Ah? Te confieso, te tiene esa bronca. Me dice, ¿para qué se ha ido ahí si él estaba viendo? Como opinando? opinólogo. Sí, claro. Todos los amigos de mi papá decían, ¿Ya ves? todos los amigos de mi papá le decían, pero ¿por qué Pedrito ha dejado de decirles Claro, analista ¿ves? político? Claro. ¿Por qué se van los noticieros? Bueno, que como analista político no te pagan un mango, pues, hermano. Claro, solo te llaman, los que tienen Invita, fama. te pagan el taxi. Te invitan Claro. una gaseosa así como la de acá, así, una cosa bien bacán. Pero lo otro era un trabajo. Pero ¿sabes qué pasa? A veces la gente dice, oye, los noticieros, pues son la televisión, la caja boba. Se equivocan. ¿Por qué? En los noticieros, sobre todo los de la mañana, que son largos noticieros, que tenemos muchos enlaces en vivo, no tanto la noticia que le contamos a la gente, que es para nosotros es muy importante, los enlaces en vivo, la gente expresando sus quejas, denunciando algo que no funciona, el colegio que se está cayendo el techo, el colegio que se está inundando, la posta que no funciona en los baños. Hace poquito nomás, tú quieres renovar tu DNI, me pasó a mí. Voy al RENIEC, una colaza. ¿A qué hora abren acá? 8:45 de la mañana. ¿Pero cómo van a abrir 8:45? Y la gente que se tiene que ir a trabajar, no pueden abrir 7:30. Bueno, ya, que abran a las 8, no, 8:45. ¿A qué hora cierran? 4:45 de la tarde. Oye, ¿pero qué? ¿Y la gente que sale a chambear? Ya, ¿y atenderán sábado? No, no trabajan sábado. Oye, es un servicio al ciudadano, viejo. Entonces, manifestamos nuestra extrañeza, hicimos un par de notas en la mañana, vivo nota. Y luego Renier ha cambiado su horario. 1 hora antes, 7:45, 1 hora después, 5:45, de lunes a viernes, están facilitando todas las Y plataformas. ese es un triunfo, ¿no, Pedro? Que a veces Oye, es eso un vale logro. más que una primicia, ¿verdad? Oye, eso es un logro porque estamos ayudando a la gente. Para eso también son los noticieros, pues también, para movilizar temas que son temas de campaña, ¿no? Pero igual, ya le he dicho, yo voy a seguir presionando, vamos a ver cómo funciona esto,
pero deberían atender los sábados en la mañana. Claro. Que hagan turnos, nadie dice que trabajen más de 8 horas, no. Ni que trabajen todos. Hagan turnos, viejo. Servicio al ciudadano. Igual debería ser para sacar un pasaporte de migraciones. O sea, que en este momento, el otro día me quejé, dijeron, no, pero estamos dando citas, sí se puede. Yo hace poquito, para sacarle la renovación del pasaporte a mi viejo, he padecido por internet, o sea, sé de qué estoy hablando. Pero así, igual en el hospital, en la posta. Ahorita estamos haciendo una campaña, obras inconclusas, obras que no tienen plazo. Vía María del Triunfo, Vía El Salvador, Surquillo, acá en la Petituar. Obras que inician, que te dicen que van a durar 45 días, ya van 90 días y no acaban. Y a veces la empresa deja todo y se va, porque están esperando una adenda, porque salió más caro. Oye, eso es un tema de gestión. Claro, y la gente se da cuenta, Es porque reclamo de la gente. obras públicas se demoran como 8 meses. Y las Imagínate. particulares lo hacen en 2 meses. Imagínate. Y cosas ¿no? tan profundas y tan ¿por qué aparentemente ¿Y complicadas. por qué en otros países la obra pública es como la privada? O sea, ¿qué nos está faltando? Porque es bien simple. Yo te contrato a ti, Fernando, para que hagas esta pista. Te Claro. voy a pagar lo que tú has pedido dentro del margen. Dime en cuántos Ya, días. Si tú te demoras un día más, tú me tienes que pagar a mí. Si te demoras una semana, tú me tienes que pagar a mí. Cuando ustedes compran un departamento a la constructora, en el contrato a veces está, si se demora una semana, un mes, me tiene que descontar o me tiene que Claro. pagar, porque evidentemente así funciona. Porque hay un para incumplimiento que de cumpla. contrato. Claro. Ahora, volviendo a los temas periodísticos, sí quería aprovechar Sí. lo que significó para todos nosotros ya el auge, el desarrollo de Internet, porque mucha gente que nos ve, que no son periodistas, de pronto no Dimensionan. no dimensionan o piensan que fue una evolución natural. Claro. En realidad fue un tema muy rápido que a algunos periodistas nos dejó un poco obsoletos, a algunos los dejó obsoletos, y ahora lo estamos enfrentando con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta que hoy en día te ahorra tiempo, te puede ahorrar personal, es verdad, pero la inteligencia artificial no trabaja por sí sola, requiere que alguien la programe, que un periodista, un comunicador la programe. Pero ese es un nuevo desafío que estamos No, enfrentando. pero ese desafío es terrible. Voy a contar un ejemplo cotidiano. Terrible, ¿por qué? Cuéntame. Un amigo mío, muy romántico, le escribió unas líneas a la chica que pretende. Ajá. La chica que pretende, que es una cuestionadora, le dijo, está lindo, ¿de dónde lo has copiado? Y él dijo, no, es mi creación. Uy. Y mételo, chequéalo a la inteligencia artificial Ajá. y vas a ver que es mío. ¿Seguro? Pero seguro, es verdad, con toda la Ya, honestidad ya. del mundo. Y la chica lo metió en inteligencia artificial Y no era el y le padre. sacó el 75% era copiado. Pero entonces yo digo, pero no. Y él me dice, no. Lo que pasa, claro, lo que decíamos casi al principio de esta conversación, o como decía el mismo Borges, todo libro, todo escritor es hijo de otro escritor. Sí, claro, Y también. un día te crees García Márquez y lees un cuento y te parece... Ahora, Ya, y entonces la inteligencia artificial le ha sacado que él tiene esos trozos por el estilo y todo. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? yo tengo un chat con unos amigos periodistas también y un día uno de ellos había publicado un artículo en Expreso, me parece. Entonces otro pata le dice, oye, no me ha gustado tu artículo porque está muy duro. Ya. Por fregar, Ya. le dice, ¿no? Sí. Has debido escribirlo como Paulo Coelho. Entonces copió el artículo, Claro. lo metió, Copy en paste. lo metió en una herramienta de inteligencia artificial y le dijo a la inteligencia artificial, reescríbelo con un estilo a lo Paulo Coelho. Y ¿Qué salió una cosa, las mismas ideas, pero de otra Bien forma. bonito. Bien bonito. Y lo metió ahí y empezó a pedir diversos estilos, ¿no? Y yo me quedaba, pero... ¡Ah, su madre! ¡Qué bravo! Lo que es la inteligencia artificial. Qué terrible se está poniendo Bueno, esto, pues es ¿no? un desafío para nosotros, como significó en su momento toda esta masificación de la información y los espacios. Hubo un momento en que se propagaron los... ¿cómo se llama esto? Que la gente tenía su propia página web, se me acaba de ir la palabra. Caray, que todo el mundo tenía en internet, todos los periodistas empezaron a sacar sus blogs. El futuro de los blogs. Hoy en día nadie tiene un blog, ¿no? Y hoy en día es el streaming, es decir, estos programas donde que por internet, ¿no? Que Claro. se sientan 4 personas populares, muy simpáticas. Uno de pronto es periodista, otro es actor, otra fue modelo, otro es economista. Claro, no con la sé. intención de tener varias Claro, y hablan de versiones. un tema, ¿no? Y claro, ha tenido un momento de auge, no sé si esto se va a mantener, no me parece malo, ¿ah? O de pronto va a decaer. Pero ¿qué ocurre?
que si algo ha hecho que el periodismo perviva, la comunicación, la difusión de periodismo de calidad perviva, es que los medios tienen credibilidad. Cuando los medios pierden credibilidad, viene una crisis y a veces desaparecen, ¿no? Hoy en día no hay una revista Oiga, por ejemplo. Claro. Y podríamos hablar de otros medios que han ido decayendo en cuanto a su influencia. Periodistas también, que hasta hace 5 o 10 años sonaban mucho, como consecuencia de que ya no están en la profesión o pierden credibilidad, van perdiendo espacios. Entonces, tenemos que ver si estas nuevas plataformas que hoy están de moda se mantendrán en el tiempo como un nuevo género, un nuevo estilo de narrar la información, o pasarán como una moda, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque tenemos a la vuelta de la esquina una campaña electoral. Entonces vas a ver de todo, Claro. en todas partes, ¿no? Sí, a mí me da pena, y esto de la inteligencia artificial me preocupa más por el tema del arte. O sea, escribes 3 líneas, le pones música y suena. Claro. Y me estaba contando... No, y la inteligencia artificial hoy en día puede pintar cuadros. Se programa ¿Te das cuenta? y hace una obra de arte. Y mira, me acaba de decir un señor dueño de una orquesta del norte del país, Ajá. que en Abda ya están registrando autores que han hecho música con inteligencia artificial. Claro. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial para los que no están familiarizados, ¿no? No. Son herramientas que en cuestión de minutos hacen un trabajo que anteriormente tomaba horas o tomaba a muchas personas, ¿no? Y en la medida que la inteligencia artificial en el mundo se va desarrollando, va a generar también formas propias de pensar. Eso es, digamos, el siguiente paso, ¿no? Y en ese sentido puede reemplazar a muchas personas, pero no necesariamente, porque siempre tiene que haber un programador o siempre vamos a preferir una persona de carne y hueso a una pantalla. Es como, a propósito de Bausate, que me hablaste un jovencito de Bausate, una vez me dijo que quería contactarse con la gente de prensa de la U de Cristal, porque tiene su página con su grupo de amigos para que puedan acreditarse y poder ingresar a los partidos. Entonces le digo, mira, estos son los números. Entonces él me consulta y me dice, y me manda un texto, y me dice, ¿está bien así? Y escribe, ¿no? Presentándose, que quieren acreditarse, todo. Y le felicito, le digo, buena pluma, maestro. Y me dice, no, con la inteligencia artificial. Ahora, es un campo muy importante. Por ejemplo, acaban de lanzar una carrera de comunicación digital, periodismo digital, en la Universidad Wiener. Me han invitado a mí para que sea uno de los docentes. Pronto, cuando haya clases, lo voy a hacer. Ya estamos preparando el curso. Pero ¿por qué lo cuento, no? Porque me parece que hoy en día también en los jóvenes que aspiran a ser comunicadores, periodistas, hay una demanda porque la enseñanza de la carrera de periodismo esté muy empapada de lo digital. No para que nos, digamos, seamos inquilinos o presas de la inteligencia artificial, sino para que sepamos lidiar con ella, para que sepamos utilizar esas herramientas. Yo te cuento una anécdota chiquita. El año pasado me invitaron a dictarle una conferencia a periodistas acá nomás en Chimbote, ¿ya? Y bacán, me gustó mucho la experiencia. Hablé primero yo, porque soy el canoso, el mayor, y después venía Arturo Goga, que es un creador de contenido de temas digitales. Algún día, si lo conoces, búscalo. Es bien interesante conversar con Arturo Goga, porque él está en todo lo digital. Eloy. Él está 3 pasos adelante porque va y viene de China, va y viene de lugares, de Silicon Valley, donde todo este tema es la discusión del futuro, ¿no? Entonces, él iba a hablar de las herramientas tecnológicas para los periodistas. Y la mayoría del auditorio era gente de nuestra edad, también gente más joven, pero o sea, era variado. Claro. Entonces, yo hice mi conferencia, digamos, periodismo en tiempo de incertidumbre política, ¿no? Entonces, las amenazas, las fortalezas de la prensa, digamos, el compromiso que tenemos con la gente, porque la gente hoy en día es la primera que nos reclama. Antes me tenían que agarrar en la calle para decirme, oye, haga bien su chamba. Ahora me escriben nomás en las redes, ¿no? Entonces, tengo que hacer bien mi chamba, ¿no? Claro. Entonces, yo tracé todo un escenario bonito, media hora de conferencia, bacán, me hicieron preguntas, todo. Se paró Arturo Goga, este chico, digo chico porque es treintón, pues, ¿no? Empezó a hacer dijo, bueno, está muy atento a la conferencia de Pedro, y antes de que nos pongamos a elaborar un resumen, un compendio, yo le he pedido a esta herramienta de inteligencia artificial, y mencionó cuál, que me haga un resumen de la conferencia de Pedro. Pero antes del resumen,
le he pedido mejor, primero transcríbeme la conferencia de Pedro y establece cuáles son los temas más importantes. Entonces apretó un botoncito y ¡brum! Apareció en la pantalla todo lo que yo había dicho a través de su laptop y un micrófono, había escuchado la conferencia, Claro. la máquina, o sea, la herramienta de inteligencia artificial había transcrito todo al 99%. Por ahí hay una palabrita que yo mencioné mal. O no vocalizaste bien. Claro, no la vocalicé bien, entonces la pone mal, pero Claro. eso uno mismo lo corrige al toque, ¿no? Hizo toda la transcripción, hizo como subtítulos en aquellos momentos en que yo dije, bueno, y ahora hablemos. Lo resaltó. Yo decía, fortalezas, ¿no? Los subtítulos, todo. Las 30 minutos totalmente transcritos. Y eso había sido en menos de un minuto que la herramienta ordenó todo. Claro, siempre con algunos errores para corregir, ¿no? Digo, pero también le pedí que estableciera cuadros respecto a cuáles son los conceptos que él más ha desarrollado, más ha repetido, cuáles son las palabras donde ha puesto más énfasis. Y salían así esos pies, como cuando a uno le enseñan un cuadro de estadística de encuesta, ¿no? Rayitas, números, ¿no? Y también le he pedido que ilustre, porque él mencionaba ¿no? la agitación política. Entonces, inteligencia artificial elabora una ilustración para que ya no tengas que gastar en foto, no tengas que pedirle al ilustrador, oye, hazme un diagrama. Y del banco de imágenes que tiene, armaba, pues, ¿no? Y le he pedido un resumen de no más de una página. Ahí estaba el resumen de más de una página, ¿no? Entonces digo, esta herramienta es la que ustedes pueden utilizar cuando vayan a la conferencia de un ministro, de un congresista, o si van a entrevistar a una persona, la entrevistas nomás, aprietas un botón, sale toda la transcripción, ¿no? Qué locura, o sea, yo soy estudiante de la universidad. El profesor dicta clase, pongo la grabadora, Sí, claro. llego a casa, hazme el resumen. Podrías hacerlo. Ahora, ¿Es útil? claro, pero nuevamente es una herramienta, no es un cerebro. Claro. ¿No? Y luego, pero él nos mostraba, ¿no? Hay algunos errores. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta gratuita que está en internet, Claro. que me permite 10 consultas al mes. Si son más de 10, ya me cobran $20. Si son más de 30, me cobran $40 y así sucesivamente. Entonces, si es una empresa periodística que va a hacer 200 consultas al mes, probablemente va a gastar $400, que es mucho menos que pagarle a 5 o 6 periodistas que hacen esa chamba, ¿no? Qué locura, ¿no? Pero siempre vas a necesitar de alguien que diga, quiero esto y lo voy a presentar de esta manera, para que la gente que es mi audiencia me entienda. Porque de pronto la inteligencia artificial te hace un resumen, pero en términos o con imágenes que la gente no entiende, ¿no? Entonces los periodistas son y van a seguir siendo útiles a la sociedad. Yo lo siento siempre desde el lado de la Son sensibilidad, herramientas. desde la sensibilidad, Claro, que no me lo va a dar la inteligencia por artificial. supuesto, ¿no? Mira, tú has trabajado en una redacción, seguramente como yo, donde había choferes Claro. del diario, choferes, auxiliares, que eran los que apoyaban al cámara, cualquier problema técnico estaban Claro. ahí, fotógrafos y el redactor. Hoy en día, chofer lamentablemente ya no se requiere porque o puedes ir en un taxi que tú contratas, ¿no es cierto? O están accidentados y te vas a demorar tanto en ir que lo puedes hacer por Zoom, ¿no es Claro. cierto? Por internet. 2, lamentablemente hay ya menos fotógrafos, lo que hay son editores gráficos. ¿Qué es un editor gráfico? El que escoge qué imagen va a ir, en función a lo que tú has escrito. O de tu conversación, Bocha, ¿a quién vas a entrevistar? Voy a entrevistar a Pedro, ya, pero vamos a publicar una foto de Pedro ahí sentado en el sofá, o buscamos una foto de Pedro en el parque, o Pedro, Claro. no sé, mejor eso, él va a buscar en el banco de Claro. datos del medio, acá tengo una bacán que es reciente, esa la pongo. Ya, ese es el editor gráfico. Pero fotógrafos ya casi no, porque el redactor que va a la comisión toma la foto, y no puede tomar cualquier foto. Antes tomabas una foto hasta el perno, no pasaba nada. El fotógrafo tenía que tomar una buena foto. Hoy en las universidades ya me imagino que te están enseñando la luz, contraluz, la iluminación, la foto, cómo editar la foto, Claro. porque eso ya lo tienes que saber. Hoy también en las universidades hay lo que era antes todo el abanico de la carrera. Ujú.
hoy hay carreras que son especialidades Claro, que antes exacto. que estaban dentro de, Así es. ahora se han ampliado, ¿verdad? Y antes teníamos a un salvador en prensa escrita. Nuestro salvador era el señor corrector, que por lo general era una persona mayor, eran unos señores que llegaban después de almuerzo, porque ellos chambeaban para Y el llegaban cierre. tarde porque ellos Se llegaban llegaban hasta tarde, llegaban con su termo, su café, con los que podías hablar de libros que habías leído, de películas. Claro, Gente- era Gente muy bien culta, ¿no? Y además que te decían, no, no leas esa vaina, lea Claro, lea el claro. otro. Viejos periodistas que ya se que se paraban a tu costado a hablar Claro. de la última película, Exactamente, ¿verdad? Claro, pero ellos, no entendían tu frase. ¿Qué has querido decir acá? Tal cosa. Entonces te explicaban, no, primero pues primero el sujeto, pues hermano, después Claro, va el predicado, el verbo, ¿no? O sea, a veces nos poníamos creativos y no nos entendía nada. Era un jardín, era un Entonces te jardín. decía, primero te explicaba, y ya luego ellos corregían. Claro. Ellos, la ortografía, fundamental, ¿no es cierto? Bueno, hace ya muchos años llegaban los consultores, sobre todo españoles, y decían, los periodistas hoy en día salen de la universidad. Ya no pueden tener problemas de redacción. Claro, ¿para ya qué? no pueden tener faltas ortográficas. ¿Para qué el corrector? Jubilaron a todos los correctores. Los jubilaron en una. Vino la pandemia con mayor razón, porque eran mayores. La excusa perfecta. Por eso tú agarras hoy día un periódico y empiezas a encontrar unos errores. Claro. Y se supone que el redactor tiene un editor, que es un bocha, un tenorio, o sea, ya un cincuentón que Claro. sabe, ¿no? Igual se pasan unos errores espantosos. Sí. Entonces, hemos perdido un poquito de calidad. No dejemos que la inteligencia artificial nos venga a rematar, pues, ¿no? Sí, porque nos termina rematando. Has vivido las dos etapas, la prensa, bueno, en realidad está mal dicho prensa, ¿no? El periodismo escrito. He estado en prensa escrita, he estado medio año en radio, en CPN Radio en sus últimos tiempos, el año 2010-2011, para la campaña electoral. Hicimos un noticiero en la mañana de 8 a 10 de la mañana con Jessica Chaut, ¿Ya? que es una querida amiga también, ha sido reportera en Panamericana, productora en Panamericana y Canal N, esposa de Ricardo Gómez Palma, que ha trabajado en RPP mucho tiempo. Les mando saludos a los dos. Ahí hacíamos un noticiero, ahí aprendí un poquito esa dinámica del buenos días, vamos con los titulares, dar el pase a la compañera, que la compañera te dé el pase. Ahí aprendíamos. ¿Y con cuál te quedas? Aunque para nosotros es maravilloso, como lo es también para ti. Pero ¿con cuál te quedas? ¿Cuál Si tuviera que escoger una. Sí, y olvidándote el pago. No, claro, la prensa escrita ¿Sí? me ha encantado siempre, sí. Ah, mira. Me ha encantado siempre. Porque la radio también tiene una magia La radio es bonita, espectacular. claro. Pero yo he trabajado poco en tiempo en radio, como Ya. te digo, 6 meses, ¿no? La televisión para mí, es muy bonita por lo que te digo, por la inmediatez. Reportas lo que ocurre Por en esta tiempo maravilla de real. corregir cosas al instante. Claro, reportas en el momento, puedes exigir una solución a la autoridad, puedes ayudar a que a una persona le vaya mejor en una situación. A veces la gente sufre un accidente, están Claro. abandonados, el hospital no los apoya, no tienen abogado, tú les pides un abogado, cambias, ayudas, entonces Sí. eso es bueno. Y entonces la televisión tiene eso bonito. Pero desde el punto de vista romántico del periodista que quiere sentarse, escribir una Claro. bonita nota, un Y con titular, pausa. con la foto, la prensa escrita, lo máximo, ¿no? Muy, muy, muy bonito. Y además porque en la prensa escrita siempre has tenido tiempo para pensar un poquito cómo vas a hacer las cosas, ¿no? Si estás en una página web, tienes que actuar de inmediato, rápido, no queda mucho tiempo. En la tele también. Por eso justo antes de empezar la entrevista tú me habías preguntado sobre algún momento dramático o difícil en esta chamba, y yo siempre cuento el día que Alan García se dispara en la cabeza, Claro. ¿no? Eso fue el año 2019. Estábamos en vivo en el noticiero cuando se da todo el movimiento y cuando se informa que Alan García está gravemente herido y que en ese momento no se mencionaba todavía La muerte. que él se había disparado, ¿no? Se especulaba un enfrentamiento con la policía, ¿no? En su casa. Gravemente herido, es trasladado Casimiro Ulloa, que queda muy cerca a su casa en Claro. Miraflores, Sí. y ya durante esos minutos a nosotros nos iban informando de que él estaba muy mal, e incluso nos informan que él ha fallecido, y en ese momento, que todos teníamos un WhatsApp, empiezan a llegar fotos del cuerpo de Alan García atendido que eso ya se ha dicho, alguna gente no lo sabe, pero de alguna forma se empezaron a filtrar La foto. esas fotos, ¿no? Que hubiera sido muy irresponsable ponerlas al aire por el tema de respeto a la familia, sobre todo, y al propio expresidente, que más allá
de que te guste o no te guste, es una persona, ¿no? Claro. Pero ¿a qué voy? ¿Cómo corría la información, lo que se especulaba, lo que se afirmaba, que ya había fallecido, ¿no? Entonces nosotros, mientras algunos medios ya informaban que Alan García habría muerto, mira que poner en condicional una situación de esas es muy fácil, ¿no? Habría, pues, si no falleció, bueno, nosotros dijimos que habría, ¿no? Claro. Pero bueno, estás hablando de la vida de un expresidente. Nosotros tomamos la decisión de esperar que sea la familia que comunicara para tener ya un registro formal. En este caso, la familia le pidió a Mauricio Mulder que hiciera el anuncio. Muchos lo recordarán en la puerta de Casimiro Ulloa. Pero eso también trajo a que el noticiero acababa a las 9. No, la noticia está en desarrollo. Seguimos de largo hasta las 11, ¿no? En que ya llegó otro equipo que tomó la posta. Pero igual todos los canales, todo el Perú, toda la radio, todos están atentos. No todos los años un expresidente tomaba una medida tan drástica, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Esa adrenalina de la televisión en vivo, de la noticia en vivo, es muy fuerte, ¿no? Como el día del golpe de Pedro Castillo. Ese día yo estaba con COVID, estaba en mi casa, ¿no? Y de pronto escucho el mensaje al mediodía con mi cierre del Congreso. Que él anuncia, Claro. ¿no? Ordena el cierre del Congreso, que detengan a la fiscal de la Nación, que hagan esto y aquello con su banda presidencial, ahora no se acuerdan, dicen que es inteligencia artificial, su abogado ha dicho eso, ¿no? Pero yo estaba en mi casa, estaba con COVID, pero por suerte mi jefa me llama y me dice, oye, puedes salir en Zoom para que opines, ¿no? Porque estábamos todos los periodistas pues y buscando información y opinando. Sí, le digo yo, claro, por supuesto, no me voy a perder un momento. Entonces salí en Zoom opinando, dando una opinión. Yo también por mi lado llamaba a gente que conocía. Oye, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Por qué has tomado esta decisión sin ni pies ni cabeza? ¿No? Porque ha sido el golpe de Estado más estúpido de la historia del Perú, ¿no? O sea, porque ha habido golpes de Estado en que los presidentes o el ejército ha tenido apoyo real. Esto es el resumen de lo que era él, pues, ha ¿no? tenido la fuerza. Claro. O al menos ha tenido una parte. No, han impuesto una medida extralegal, una medida de hecho, como se dice, antidemocrática, dieron ese salto. El último que lo hizo de manera exitosa, Alberto Fujimori, dio un golpe de Estado, pero luego se tuvo que comprometer a una serie de medidas para volver a una situación democrática, pero tuvo el apoyo del ejército, tuvo el apoyo del empresariado, tuvo el apoyo de algunos medios también en su momento, gremios empresariales. Y de la gente, pues, en su momento. Y de la gente apoyando ese golpe de Estado. La historia nos enseña que ningún golpe de Estado es positivo, ni de derecha ni de izquierda, como fue el de Velasco, ¿no? Pero este fue una cosa, un grito desesperado, o sea, un sujeto, en ese momento presidente de la República, pero que no tenía el poder real, ¿no? Lanza un mensaje con estas características, pero además creyendo que está dando un golpe, porque llama al jefe de la policía y al comando conjunto y da órdenes, otra cosa que no le hicieron caso y que lo detuvieron. Pero es gravísimo lo que hizo y por eso merecía la destitución y el proceso que hoy está afrontando. Pero a lo que voy es que en ese contexto que era dramático para el Perú, que no sabíamos qué podía ocurrir, si podía haber un apoyo militar o no, si podía haber violencia o no. La violencia vino después, ¿no? Ya con Dina en el poder, pero está en mi casa, viejo, está en pijama. Perdiéndome como periodista, pues un momento histórico. Claro, pero no, bueno, me llamaron y me dijeron, oye, ¿podemos entrar al aire? Porque todos estamos opinando, todos estamos analizando lo que ha pasado. Sí, claro, encantado. Ya, me peiné bonito, me peinaba mi mamá, me maquillé, salimos al aire, entonces estuve en la foto, como se dice. A propósito de Alan, ¿viste la película? Con toda esta leyenda urbana, Vivo o Muerto. He leído el libro de José Vázquez. Claro, que es la película, que ¿no? es reportero de Latina Televisión, que ahora hace documentales, que pronto va a emitir uno sobre el oro, que está muy bueno, yo ya lo he visto, muy bueno. José Vázquez escribió un libro sobre los últimos momentos de Alan García, en los que se basa la película. Claro, no he tenido oportunidad de ver la película. Lo que voy a la película, que más cada uno tenga su concepto. Entiendo que la película... no entiendo por qué nunca nos reflejan como somos los periodistas. La película, al ser una obra dramática y de ficción, tiene elementos
que yo no he querido ver para no contaminar mi conocimiento del tema, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Es como mi amigo el jorobado Meléndez, Carlos Meléndez, analista político, ¿no? Que publicó con sus amigos politólogos un libro sobre qué hubiera pasado si Fujimori no daba el golpe, qué hubiera pasado si no lo descalificaban al Moradito, qué hubiera pasado si en vez de PPK ganaba Keiko. Y le veían lo contrafáctico, porque esa es la palabra, ¿ya? Lo Claro. contrafáctico. Me dice, otro patán me dijo, oye, ¿has leído el libro de Carlos? No, pues digo, porque no quiero contaminar en mi cabeza lo que no pasó, pues esto es ficción. No, pero te decía esto, lo mío un poquito más allá. ¿Por qué nunca los periodistas nos reflejan realmente como somos Como es en el una cine? redacción. En el cine. La que mejor se aproxima, Tinta roja. Tinta Roja, Claro. novela de Alberto Fuguet, que Pancho Lombardi hizo una Sí, película aquí en el bueno, Perú. Pancho, de verdad, mis respetos Sí, como, claro, un muy buen cineasta. como director. Un ¿verdad? cineasta peruano reconocido en el extranjero, ¿no? O sea, porque acá entre nosotros a veces decimos, es un cineasta de nota, pero en realidad Francisco Lombardi, Es que acá perdió puta cuando se metió al fútbol. gran contador de historias Claro. y por tanto un muy buen cineasta, ¿no? Y con esta película, ¿no? Pero después de verdad, y es Tinta más, Roja, ahí tú ves cómo es más o menos un claro, equipo- porque hace poco, no hace poco, hace años ya, pero por ejemplo, siendo dirigida también por un periodista, y eso es lo que más me sorprendió, la de Utopía, la película. Ah, Y me pareció que no reflejan casi es que a nunca. veces por querer agradar a más públicos, para Claro. tener más llegada, yo entiendo, porque el cine también es un negocio. Pues. Sí, Es caro hacer una película y tienes que recuperar esa inversión. ¿no? claro, entonces. Quizás para llegar a más públicos, pues incurres en errores que no vienen al caso. Pero ya que estás hablando de trabajo periodístico, una muy buena película y que es de hace muy poco, ya recién va a tener 10 años, Primera Plana, que en inglés creo que se llama Spotlight, Ya. que es esta película sobre los abusos a niños por parte de la iglesia iglesia católica en Estados Unidos, ¿no? Si tú la buscas en internet, se llama o la alquilas, la compras, ¿no? Primera Plana, Spotlight, ¿no? Que es lo que refiere. Primera Plana, que ganó varios Oscars, eso fue una película del año 2016, con Michael Keaton. Michael Keaton es un actor que luego anteriormente hizo de Batman. Eso es recomendable para los chicos, para todos, No, claro, porque obviamente, y ahí para tú los ves chicos. cómo esa película refleja muy bien cómo es la cocina dentro de un equipo de investigación para tratar un tema que era muy grande, donde hay mucha presión política, Claro. mucha presión económica, porque ¿de qué trata? ¿No? Trata de cómo a través de la información que tiene un reportero de abusos que había habido en la iglesia en Boston, en Estados Unidos, curas que habían abusado de niños, Claro. esos curas luego los mandaban entre comillas, de castigo a otro lugar, ¿no? Y ahí también cometían abusos. Pero ¿cómo es que se enteran contra niños? Pero ¿cómo es que se enteran? Porque hay arreglos económicos. O sea, la iglesia pagaba un billete para que estas personas no hablaran, para que tengan su tratamiento psicológico, para que en parte reparar el daño, ¿no? Este periodista se entera que había varios arreglos durante varios años y que estos curas, en vez de votarlos, nos mandaban a otro lugar y ahí también había abusos. Y luego se va enterando de que hay más casos de los que él pensaba y de que en cada lugar al que iban estos curas que habían tenido un murmullo, también había murmullo o sospecha de abuso. Entonces el editor dice ya, 2 más, apóyenlo en esa búsqueda. Encuentran como 40 casos, 60 casos, ¿no? Y luego viene la discusión interna. Oye, vamos a chocar con la Iglesia Católica de Boston, que es una de las instituciones más importantes, que políticamente va a tener también mucha repercusión. Hay todo un debate interno y descubren que años antes también habían tenido una información importante y no la habían sacado. Primera Plana. Primero, entonces, salen con esto y el día que publican la noticia, que claro, en todo momento le piden al arzobispo de Boston, le piden a todo con lo que debemos hacer siempre los periodistas, dame tu descargo, dame tu respuesta. Y no lo daban, pues no querían salir. Y hay un momento en la película en que publican la información, Primera Plana un domingo, y llegan temprano por si acaso, pues, si es que alguien, un reclamo, ¿no? Y empiezan a sonar los teléfonos de gente que llama para decir, yo era niño en tal sitio y a mí me abusó el padre tal. Yo era niño en tal sitio, Claro, ¿verdad?
Y llega un momento en que llega, me parece Michael Keaton, ¿no? Llega pues así como al mediodía, ¿no? Para ver qué tal, ¿no? Y no encuentra a nadie en la redacción del Boston Globe. ¿Qué ha pasado? Y la secretaria le dice, todos están en Spotlight, que es la oficina de la unidad de investigación. Todos están abajo recibiendo llamadas. Como 400 llamadas. La película es espectacular. Qué buena. Y eso para jóvenes periodistas creo que puede ser muy interesante, muy formativo. Y hay varias, ¿ah? Pero bueno, ya nos gana el tiempo seguro. Yo seguro que Como sí. decimos en la tele, ya nos gana el tiempo. ¿Redactor o conductor? Me preguntan acá. Ah, es que es diferente. Yo respeto mucho el trabajo de mis compañeros que redactan las noticias que tú ves en la tele. Claro, Porque antes de locutar, redactan, ¿no? claro. Son dos trabajos distintos, ¿no? Pero me encanta redactar. Yo cada vez que me piden una columna para algún diario, Feliz. lo hago con mucho placer, con mucho gusto. Columnas políticas, ¿no? De comentario político. Tengo la suerte de que de vez en cuando los amigos de La Tercera de Chile me piden alguna mira. columna también sobre lo que está pasando en el Perú y la escribo con mucho gusto. Y además, para mí es orgullo pues, salir mi foto en La Tercera de Chile. Tengo un hermano que vive en Chile, tengo amigos. ¡Ay, el Tenorio está por acá también! ¡Ya basta! Ya mucho figureteo, ¿no? Te vacilan. Me vacilan. Y acá cuando me piden alguna columna, encantado. Y últimamente he estado dando charlas en universidades que también me invitan a algunos profesores, ¿no? Y yo encantado de ir y transmitir algunas de estas experiencias, ¿no? Me parece mentira, ¿no? Van a ser 30 años que empecé en el periodismo. Yo no tenía claro si me iba a dedicar al periodismo, porque pensaba así en el ámbito de la comunicación, o periodismo o publicidad. A lo mejor si me hubiera ido a trabajar en una empresa de publicidad, sería un publicista hasta el día de hoy, no lo sé. Pero siempre me gustó también, como te digo, de chico en casa teníamos Caretas, Oiga, Y eran como que los dos, ¿no? Sí, Extremos, eran ¿no? los Porque dos Oiga, extremos claro, que claro, competían, ¿no? Oiga. Salían el mismo día y luego... Y ya la leías a Magali Medina ahí. También, claro, Claro, ¿no? Ya luego yo le he conocido a Magali por intermedio de mi amigo Fernando Vivas, Claro. que es muy amigo de ella en esos años, y otros, ¿no? Cuando recién estaba en la tele como conductora, que ella era muy, muy, muy famosa. Recuerdo haber, recién tenía, ¿qué? 1 año o 2 años, y haber coincidido en un cumpleaños que fue en un local y toda la gente tenía que hacer con ella. Y mira, y no había lo que hay hoy día, las redes sociales, el Claro. internet, la gente no te pedía. Los teléfonos solamente servían para hacer llamadas. No había como ahora que la gente es muy simpática y dice, oye, una foto. Ayer estaba yo en un lugar y se acercaron unos chicos, unas chicas, algunas ya mayores, guapas. Y yo dije, me va a pedir la foto y claro, me dice, ¿me puede mandar un saludo? Claro, le digo, para mi mamá. O sea, te inflaste. Me bajaron Te hinchaste, una, te hinchaste. se la cuento a mi esposa y se mata de risa. Ay, sí, ¿no? Ay, Se sí. mató de risa mi esposa. Y me pasa a seguir. Dice, ¿me puede dar un mensaje? Sí, claro, para mi mamá. Ahí tú te pones medio Mi coqueto mamá, también. dice, pero mi mamá es su hincha. Dice. ¿Y tú? No, ya son chicas de 30. Claro, ya. Puedo mirar, de menos de 30 no. No hay que ser abuelo. No debo mirar ni menos de 30, no. Ni hablar. Tengo mi hija de 23 años que siempre, tiene ya tu... siempre mi hija justo está terminando su carrera de psicología. Nada que ver con el periodismo, menos mal. Es, bueno, es consumidora de noticias, ¿Ya? sí, pero no. O sea, ella ha escogido la psicología, le encanta su carrera de psicología en la Católica, ha estudiado. Ya está, ahorita está interna. Ya está ya. practicando, ¿no? Claro. Tiene pacientes, está muy bacán. Dame un concepto del trabajo de Magali. Es un trabajo infatigable. ¿Cómo trabaja esa mujer, no? Te genera admiración. Mucho reconocimiento, ¿no? Mucho reconocimiento, porque, como te digo, yo a Magali, como consumidor de noticias, la he conocido, la he leído antes de que sea el fenómeno televisivo que soy, ¿no? Bueno, ya desde hace años, ¿no? Claro. Y luego, como conductora en televisión, también la he seguido buen tiempo, pero ya mis horarios, desde hace años, ya no me permiten ver su programa como lo veía antes, ¿no? Uh-huh. Y desde hace años, porque yo madrugo, ¿no? Y algún tiempo hemos coincidido en la chamba y la verdad que ha sido muy divertido, ¿no? ¿No te Porque da miedo además, que te haga un ampay por ahí? Ella es de una escuela muy cercana a la mía, ¿no? No somos de la misma promo, pero mis amigos, que son un poquito más que yo de edad,
son de la promoción de Contemporáneo. ella. César Campos, que es un gran amigo mío y es gran amigo de ella, por ejemplo, ¿no? Que es Claro. comentarista político, que nunca ha ocultado su allismo, ¿no? Sus simpatías de aprista de vieja guardia, pero él trabajaba en Oiga, fue amigo No de se habla de Oiga. allismo, es porque es el aprismo Es de... que él ha conocido a ella, pues, ¿no? El mismo César me dice, a diferencia de muchos apristas, él era de los jóvenes, con Mauricio Mulder y otros, que iban los domingos a visitar al viejo, a Villa Mercedes. Mira. Entonces, Mira. ¿No te da miedo que te empalle Magali? no, porque yo soy recontra zanahoria, hermano. Eres un vaso de leche, como dicen acá. Más o menos, más o menos. Primero que yo soy una persona conocida, pero no soy una persona famosa. O sea, yo agradezco mucho el cariño de la gente. A mí, mis amigos me dicen, oye, ¿qué se siente ser famoso? Porque la gente me saluda, ¿no? ¿Ya? Y yo digo, eso no es famoso. Famoso es que no puedas caminar, hermano. Famoso es que quieres entrar a un sitio y toda la gente tiene que hacer contigo, ¿no? La gente es muy amable, muy querida, muy conocida. Yo creo que la gente sería mi cómplice. Nadie me tiraría. No, mentira. 3 puntos importantes para los futuros periodistas. Primero, te aviento. Primero te voy a decir una cosa. Ya. No perder la curiosidad. Ya, no Hay que perder la siempre hay curiosidad. que ser curioso, hay que querer, siempre hay que tratar de averiguar más de lo que dice, de lo que se dice, Ya. ¿no? Pero también siempre hay que tratar de leer un poco más, aprender un poco más, ver un poco más de cine, viajar un poco más. A veces uno no tiene plata para viajar, pero gracias a Internet tu cabeza puede viajar. Porque Claro. puedes conocer otras realidades a través de la lectura, a través de buenos documentales. Yo siempre le digo a los chicos cuando me preguntan esto, ¿no? A través de los buenos documentales, las buenas películas, los buenos libros. O sea, esa es una forma de viajar, de abrir la mente, ¿no? Y eso es muy importante para un periodista. Abriendo tu mente, tú puedes tomar decisiones, si eres de derecha, si eres de izquierda, Leer. etc. A eso me refiero. Claro, la lectura es fundamental, fundamental. Un libro, nos has recomendado una gran película, un libro. Un libro, mira, Javier Cercas está llegando No, en pues, estos no. días a la Feria del Libro de Lima. Vayan a ver a Javier Cercas, un escritor español, ¿no? Claro, sí. Si quieren ficción, él ha escrito 3 novelas, 3 thrillers policiales, podríamos decir, que se llama la trilogía de la Tierra Alta, ¿no? Porque la Tierra Alta Ya. es una zona de Cataluña, ¿no? Donde ocurren hechos en los cuales un policía tiene que investigar lo que está ocurriendo. Un policía, además, cuya vida parece la de un personaje de Víctor Hugo. Entonces, Javier Cercas es un gran escritor. Acaba de publicar un libro dedicado al Papa Francisco. Ya. Una crónica sobre un viaje del Papa Francisco a Mongolia, que es un país donde hay algunos católicos, no es masivamente católico, ¿no? Claro. Pero lo acompaña en un viaje y escribe una crónica desde alguien que es agnóstico, o sea, él no cree Claro, en Dios, claro. ¿no? Pero él le interesaba mucho porque su madre es muy creyente y su madre pensaba que el día que se muera se va a encontrar con su padre, con su esposo en el más allá, ¿no? Claro. Y él dice, yo le quería preguntar eso al Papa Francisco, si era posible. Sí. Yo como agnóstico, ¿no? Claro. Hacerlo, ¿no? Digamos, ¿cómo le explico a mi mamá? Es una crónica del viaje espectacular, pues, porque Javier Cercas tiene además pluma de periodista, no solamente de creador de ficciones, ¿no? Entonces Claro. es un gran escritor que va a estar por acá. A los que les gusta la novela histórica, porque hay gente que dice, a mí no me gustan mucho estas cosas de Vargas Llosa, estas cosas de fabulaciones, no, a mí me gustan las biografías. Hay un escritor español, Santiago Posteguillo, que yo lo he descubierto recién en estos últimos 4 años. Santiago Posteguillo ha escrito sobre emperadores romanos, sobre generales romanos. Tiene una trilogía sobre Aníbal el africano, ¿no? Que es quien vence a... Mejor dicho, tiene toda una trilogía acerca de los generales que logran vencer a Aníbal el africano, que venía desde el norte de África a tratar de conquistar Roma, ¿no? Entonces, Africanus se llama esa serie. Entonces, es otro escritor muy grande, pero en realidad agarren el libro que esté a la mano. Todo Así. libro
puede Todo tener suma, todo suma, puede tener un lado positivo. Cuando éramos chicos había una revista que se llamaba Mecánica Popular. Claro. Yo tenía patas que no les gustaba leer, pero les encantaba La leer Mecánica Popular. Y ahí leías, pues, hermano. Entonces, Que leer hasta sí, Mafalda, Condorito, todo bien. todo yo aprendí a leer leyendo Condorito, ¿sabes? ¿Sí? Sí, Bueno, yo aprendí a leer leyendo Condorito. pero gracias A por ti, esta Fernando, clase, por esta tantas cosas charla, que hemos por hablado. estas conversaciones y que te agradezco Nos de ha verdad tu faltado tiempo. un chilcano, hermano. Sí, ya no, la capitán, próxima no un pongan capitán. agua, Chilcán, ¿no? Para la segunda parte. Muchas Un gracias, Pedro. capitán que es pisco con verbú rojo. Muchas gracias. Gracias a la gente. Gracias como por estar siempre. ahí. ¡Eh!